Buenas tardes a todos. Hoy nos vamos a adentrar en el fascinante mundo de los gases, en donde hablaremos de sus propiedades y características principales. Pero primero empezaremos con la pregunta de ¿qué son los gases? Bueno, los gases son estados de la materia, como el líquido y el sólido, pero estos tienen la diferencia que no tienen una forma ni volumen definidos. Los gases poseen sus moléculas muy separadas, y esto se debe a que intentan llenar la mayor cantidad de espacio en un recipiente posible. Los gases los podemos encontrar en nuestro entorno cotidiano y tenemos de ejemplo el oxígeno, dióxido de carbono, el metano y el amoníaco. El oxígeno, que se representa como O2, lo encontramos en el aire que respiramos. El dióxido de carbono, que se representa como CO2, está presente en la fase que uno deja de respirar. El metano es un gas propio del efecto invernadero, en donde ayuda o en realidad daña y afecta al calentamiento global, y es representado como CH4. Y el amoníaco, que es representado como NH3, está presente en productos de limpieza. Estos forman un papel crucial en cosas como la respiración, que se produce en cada momento del día, en fotosíntesis, que está presente en plantas, y en la regulación del clima. Hola, soy Benjamín Mora y yo les voy a hablar sobre la propiedad y las características de los gases. Tenemos una de sus propiedades, que es la expansibilidad, la cual es la propiedad que hace que los gases se puedan expandir. Esto es debido a que sus moléculas se mueven y están bastante separadas. Luego tenemos la difusión, la cual es la propiedad de los gases que hace que estos se puedan mezclar. Esto también es debido a sus moléculas, ya que debido a que están separadas y se mueven mucho, estos se pueden mezclar fácilmente. Luego tenemos la baja densidad, ya que los gases tienen mucha menor densidad que los sólidos y los líquidos, también por su movimiento de moléculas. El movimiento aleatorio es ya que los gases no tienen forma y sus moléculas se mueven aleatoriamente en todas las direcciones y rápidamente. Como antes explicaba, los gases no tienen forma ni volumen definido, ya que al tener sus partículas muy separadas y moviéndose mucho en todas las direcciones, estos no tienen forma y se adaptan al recipiente en el que están puestos. Estos tienen elasticidad, la cual es la propiedad que les permite volver a tener su volumen inicial antes de ser comprimidos, la cual es la siguiente propiedad, la cual es la compresibilidad, que les permite ser comprimidos en cuanto a volumen. Por eso después tenemos la elasticidad, que les permite volver a tener su volumen inicial. Luego tenemos aquí un pequeño mapa conceptual, la cual nos muestra un poco las características de forma más fácil, la cual aquí nos muestra que su forma es indefinida, que tienen volumen y son muy comprensibles, ya que estos se pueden comprimir demasiado. Estos se mezclan fácilmente por su movimiento molecular. Sus densidades son muy menores a la de los sólidos líquidos. Buenos días, mi nombre es Renato Rodríguez y ahora les vamos a presentar los tipos de gases. Existen distintos tipos de gases, como gases combustibles, corrosivos, componentes, tóxicos, nobles, gases de efecto invernadero y atmosféricos. Como por ejemplo, los gases combustibles son los que pueden arder, pueden generar reacciones explosivas o exotérmicas. Como por ejemplo, por acá en este sector tenemos el metano y el butano. Esos son los gases combustibles que pueden existir. También tenemos los gases de tipo corrosivo, que esos son los que al sentir contacto con otras sustancias pueden reducirlas o generar oxidación. Un ejemplo de los gases corrosivos son el cloruro de hidrógeno. También existen los gases componentes, que esos son los que permiten mantener viva una llama, como por ejemplo como la llama en la cocina,
que todos tenemos en la casa, ese tipo de llama es un gas comburente, porque así ayuda a mantener viva la llama. Y como por ejemplo el aire y el oxígeno, ya que el aire permite darle combustible al fuego. También existen los gases tóxicos, esos son los que generan como una herida al tener contacto con el cuerpo humano. Uno de esos gases puede ser el cloro y el dióxido de azufre. Por otro lado tenemos a los gases nobles. Los gases nobles tienen poca o nula reactividad, solo excepto en situaciones y condiciones determinadas. Un ejemplo de los gases nobles es el helio y el xenón. Por otro lado, el efecto invernadero son los tipos de gases que afectan directamente a la capa de ozono, como por ejemplo el dióxido de carbono. Y para finalizar tenemos los gases atmosféricos, que esos son los gases que componen la atmósfera, como por ejemplo el oxígeno, el nitrógeno y el argón. Hola, soy Sebastián y hoy les quiero hablar sobre un fascinante modelo científico llamado teoría cinético-molecular. Esta teoría nos permite comprender el comportamiento de los gases y cómo interactúan sus partículas. Imagínense por un momento que los gases están formados por partículas extremadamente separadas. Si es cierto, estas partículas se encuentran muy distantes entre sí, pero aquí viene lo interesante. Estas partículas están en constante movimiento y chocan entre sí. A medida de que aumentamos la temperatura, algo sorprendente sucede. La velocidad de las partículas se incrementa. Esto significa que mientras más calor se añade al sistema, más rápido se mueven las partículas y por ende, más energéticos son sus choques. Pero lo más intrigante es que las partículas de los gases no ejercen fuerza de atracción. A diferencia de los líquidos o sólidos, donde las partículas son más cercanas y se atraen, los gases no tienen esa propiedad. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo se explica la presión de un gas? La respuesta es sencilla. La presión que ejerce un gas se debe a los constantes choques de las partículas contra las paredes del recipiente, generando una fuerza que se traduce en la presión que podemos medir. En resumen, la teoría cinético-molecular nos muestra que los gases son sistemas dinámicos donde las partículas están en constante movimiento y colisionan entre sí. Su comportamiento se rige por la temperatura y la velocidad, mientras que la presión que ejerce se debe a los choques que en las paredes. Hola, soy Gabriel Carrasco y vamos a hablar sobre las variables que afectan a los gases. Empezamos por el volumen. El volumen es una medida de espacio ocupado por un objeto o sustancia. Es una propiedad física que se expresa en unidades cúbicas y nos ayuda a identificar cuánto espacio ocupa un objeto en 3 dimensiones. Y se puede medir con gasómetro, como se lee aquí. Vamos ahora por la presión. La presión es la fuerza del aire que empuja a un objeto y nos ayuda a sentir su peso. Y esto se puede medir con manómetro, como se está identificando aquí. Y ahora vamos por la temperatura, que la temperatura es la cantidad de calor que se refleja en un cuerpo, en un objeto o en un ambiente, y esto también se puede medir con termómetro. Ya, siguiendo con la presentación, ahora vamos a hablar sobre la presión atmosférica. La presión atmosférica es la fuerza que el aire ejerce en una superficie terrestre debido a su peso. Gracias a esto podemos entender el clima e identificar qué tipo de fenómeno meteorológico se está manifestando o está ocurriendo o va a punto de ocurrir. Los ejemplos de estos fenómenos meteorológicos son la ola de calor o frío, las sequías, las lluvias tropicales, las inundaciones y por último las migraciones climáticas. Hola, soy Tomás Madariaga y para concluir este trabajo podemos decir que los gases son elementos fundamentales en nuestro entorno que poseen propiedades y características únicas. Su naturaleza altamente expansiva les permite llenar cualquier espacio disponible y ejercer presión. Además, los gases son altamente maleables y se pueden comprimir o expandir fácilmente mediante cambios de temperatura y presión. Su capacidad para mezclarse y para difundirse los convierte en componentes esenciales en la atmósfera terrestre y muchos procesos industriales. Los gases también desempeñan un papel crucial en reacciones químicas y son responsables de fenómenos como la combustión y la respiración.
En resumen, los gases son una parte vital en nuestro mundo con propiedades fascinantes que lo hacen indispensable en una amplia gama de aplicaciones y fenómenos naturales.